Les saluda Liliana Muñiz, ex gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Hablaremos hoy sobre la fraternidad. El término fraternidad es profundamente trascendente, tanto como los conceptos que la fraternidad engloba. Sentimientos de lealtad, cordialidad, afecto, amistad y armonía. La fraternidad en la Orden de la Estrella de Oriente se reviste de absoluta relevancia por su implicación hacia la lealtad, que se encuentra más allá de lo humano y perecedero. Fraternidad es una expresión del alma que manifiesta el amor hacia nuestros semejantes. Propone un vínculo indestructible que garantiza una convivencia rebosante de afecto. La fraternidad representa la unión entre hermanas y hermanos o entre los que se tratan como tales. Sin embargo, la explicación precedente no cubre la visión esotérica que los miembros de la Estrella de Oriente tienen de la fraternidad. El concepto de fraternidad es un ideal común a todos los miembros y es una de las principales enseñanzas de nuestra organización. El término fraternidad, utilizado hasta nuestros días, implica un significado amplio, insondable y trascendental. En nuestra organización, podemos decir que los miembros de la orden estamos atados a la fraternidad por hilos divinos. La fraternidad está relacionada estrechamente a sentimientos como la cordialidad, la armonía, la fidelidad en consonancia con el amor universal que nos une a todos como hijos de un mismo Padre. Fraternidad significa alentarnos, comprendernos, pero sobre todo ayudarnos entre hermanas y hermanos. La fraternidad representa a la humanidad. Tiene que ver con la aceptación de nuestras hermanas y hermanos con todas sus diferencias y respetando sus creencias, de forma que nos permite fortalecer los lazos fraternales. La fraternidad en la Orden de la Estrella de Oriente permite disfrutar la diversidad, convivir con hermanas y hermanos creyentes, aunque de diferentes doctrinas religiosas. Esto permite enriquecer nuestra cultura, ampliar nuestros conocimientos y disfrutar la maravilla del mensaje divino que se transforma para llegar a todos los pueblos. El mensaje del Maestro Jesús fue de tolerancia. Él vino a traer un nuevo mandamiento, y este es el amor. El Maestro trajo un mensaje universal, accesible a todos, luego de una sencilla preparación. La figura del Maestro Jesús se ubica sobre todas las etiquetas profanas. Sus palabras no pretendían crear franquicias que impusieran sus propios criterios en la interpretación de su anuncio y sancionaran otros criterios despectivamente. Es más, su mensaje es tan amplio, tan integrador, que todos sus seguidores pueden entenderlo con el corazón, más allá de las formas impuestas por el lenguaje o una cultura. El Maestro nos enseña que somos hermanas y hermanos, que el amor de Dios se prodiga a todos sus hijos y revela que Dios es la realidad última que lo sostiene todo con amor. Quizás podamos encontrar la fraternidad más antigua en los vestigios dejados en la antigua Persia, cuna de las tradiciones, de los conceptos religiosos y las primeras fraternidades. Ellas estaban conformadas por los magos o sabios, que eran los sacerdotes o hierofantes, miembros de la antigua fraternidad fundada por Zoroastro, que se encargaban de los asuntos religiosos. Además, tenían autoridad gubernativa y control absoluto de las ciencias. La palabra fraternidad proviene del latín fraternitas, que significa hermandad. Es la condición de estar unidos en una misma identidad.
nos hace parte de un gran todo, llegando a superar la etapa personal para ser fracción de la energía maravillosa llamada fraternidad. En numerosos pasajes de la Biblia se alude a la fraternidad. Por ejemplo, el Salmo 133 nos afirma cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Hebreos 13:16 dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Desde la Roma clásica, la expresión fraternidad fue utilizada para describir la relación entre individuos que fuesen hijos de una misma divinidad, por lo tanto iguales, a pesar de las posiciones sociales, políticas o económicas que individualmente poseían. Nada más parecido al simbolismo del collar de perlas, que se une y enlaza a los iniciados, manteniendo su singularidad. Por otro lado, si tomamos como ejemplo la naturaleza, la gran creación de Dios, observamos la necesidad de un mundo integrado donde todo contribuye a la vida. Nuestros lazos fraternales se fortalecen en nuestras reuniones mediante el trabajo desarrollado en conjunto y la práctica del ritual. Dice Jesús en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si os tenéis amor los unos a los otros. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.